Mañana ese bebé será nuestro. Y ella nunca despertará para reclamarlo. La penumbra del cuarto de hospital envolvía cada rincón como un manto sofocante. El pitido constante de los monitores cardíacos marcaba el ritmo de una vida que se aferraba a la existencia por un hilo. Valeria yacía inmóvil en la cama de la unidad de terapia intensiva materna, su cuerpo conectado a una red de cables y tubos que la mantenían con vida. Los párpados le pesaban como piedras, la boca reseca por horas de intubación, los músculos paralizados por la sedación que aún recorría sus venas. Pero algo dentro de ella comenzaba a despertar, una conciencia fragmentada que emergía desde las profundidades de un sueño químico. Y entonces escuchó las voces. «Mañana por la madrugada, cuando cambien el turno de enfermeras», decía una voz masculina que conocía demasiado bien. Era Tomás, su esposo. Pero el tono no era el de un hombre preocupado por su familia. Era frío, calculador, el mismo que usaba en sus alegatos ante los jueces. «¿Estás seguro de que nadie sospechará?», preguntó otra voz, femenina, joven, nerviosa. Una voz que Valeria no reconocía. «Nadie, mi amor. Los papeles ya están listos. El certificado de nacimiento con nuestros 2 nombres, la solicitud de pasaporte. Todo». Valeria intentó abrir los ojos, pero su cuerpo no respondía. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una enredadera venenosa. ¿De qué papeles hablaban? ¿Qué estaba pasando? Y ella, la voz femenina, titubeó. ¿Y si despierta antes? Una risa seca, desprovista de humanidad, resonó en la habitación. «No despertará. Los doctores dijeron que la sedación durará al menos 48 horas más, y si hay complicaciones, bueno, las hemorragias posparto son impredecibles. Nadie cuestionará nada». El corazón de Valeria, conectado al monitor, comenzó a acelerarse. El pitido se volvió más rápido, más agudo, pero ellos no lo notaron, o no les importó. «El bebé será nuestro, Inés, nuestro hijo. Nadie nos lo quitará». Las palabras cayeron sobre Valeria como cuchillos. Cada sílaba la desgarraba por dentro. Su bebé, su hijo, el niño que acababa de traer al mundo con dolor y sangre. Querían robárselo, y algo peor, querían que ella muriera, antes de que el grito silencioso dentro de su cabeza pudiera convertirse en algo real. Las voces se alejaron, pasos apresurados, una puerta que se cerraba con suavidad. Silencio. Valeria reunió cada gramo de voluntad que le quedaba. Con una fuerza que desconocía poseer, movió apenas el dedo índice hacia el botón rojo de emergencia que colgaba del barandal de la cama. Presionó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y mientras las alarmas comenzaban a sonar en el pasillo, mientras escuchaba los pasos apresurados del personal médico aproximándose, Valeria supo que la batalla por su vida y la de su hijo apenas comenzaba. Queridos espectadores, antes de continuar con esta historia que los mantendrá al borde de sus asientos, queremos saber algo importante. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Están en México, en España, en Argentina, en Colombia? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a tantos corazones en diferentes rincones del mundo. Déjennos un mensaje aquí abajo diciéndonos su país o ciudad. Ahora sí, regresemos al inicio de esta historia que cambiará para siempre la vida de Valeria. 3 días antes, la vida de Valeria Sánchez era todo lo que había soñado. A sus 33 años, trabajaba como enfermera obstétrica en el Hospital General de la ciudad, uno de los centros médicos más prestigiosos de la zona metropolitana. Era respetada por sus colegas, amada por sus pacientes, reconocida por su capacidad para mantener la calma, incluso en las emergencias más críticas. Durante 8 años, había ayudado a traer al mundo a cientos de bebés. Había sostenido las manos temblorosas de madres primerizas, había secado las lágrimas de mujeres que creían que nunca podrían concebir. Valeria
Era la primera en llegar cuando sonaba una alarma, la última en irse cuando una paciente la necesitaba. Su vocación no era solo un trabajo, era su razón de existir. Su apartamento en la colonia Roma Norte era pequeño pero acogedor, decorado con plantas que cuidaba religiosamente cada fin de semana y fotografías que documentaban los momentos más felices de su vida. En la pared principal de la sala colgaba una foto de su boda con Tomás, tomada 3 años atrás en una hacienda en Querétaro. En la imagen, ambos sonreían bajo un arco de flores blancas, sus manos entrelazadas, sus ojos brillando con promesas de futuro. Valeria recordaba ese día como si hubiera sido ayer, el vestido de encaje que había tardado 6 meses en pagar, el vals que bailaron bajo las estrellas, el brindis donde Tomás prometió amarla hasta que la muerte los separara. Tomás Riverol era abogado corporativo en una firma importante del centro. Cuando se conocieron en una conferencia sobre derechos médicos, Valeria quedó deslumbrada por su inteligencia, su forma de hablar, la seguridad con la que argumentaba cada punto. Tomás parecía el tipo de hombre que podía conquistar el mundo con palabras. Era guapo de una manera clásica, cabello negro, siempre perfectamente peinado hacia atrás, trajes impecables, zapatos italianos que brillaban como espejos. Pero lo que realmente conquistó a Valeria fue su aparente sensibilidad. Durante sus primeras citas, Tomás hablaba sobre su deseo de formar una familia, de tener hijos, de construir algo significativo más allá del dinero y el prestigio profesional. Le regalaba flores sin motivo especial. Le escribía mensajes de buenos días que la hacían sonreír antes de empezar sus agotadores turnos en el hospital. La escuchaba hablar sobre sus pacientes con genuino interés, o al menos eso parecía. La verdad era que Valeria había comenzado a notar cambios en Tomás durante el último año de su matrimonio. Llegaba tarde a casa cada vez más seguido, culpando a juicios que se extendían o a clientes difíciles que demandaban atención inmediata. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa durante las cenas, ahora vivía en su bolsillo, bloqueado con una contraseña que había cambiado sin explicación. Las conversaciones entre ellos se volvieron más escasas, más superficiales. Cuando Valeria intentaba hablar sobre sus días en el hospital, Tomás parecía distraído, mirando por la ventana o revisando documentos laborales. El sexo entre ellos, que alguna vez fue apasionado y frecuente, se redujo a encuentros esporádicos y mecánicos que dejaban a Valeria sintiéndose más sola que antes. Pero entonces llegó la noticia del embarazo. Valeria descubrió que estaba esperando un bebé una mañana de abril, después de 3 semanas de náuseas que había atribuido al estrés del trabajo. La prueba casera mostró 2 líneas rosadas que la hicieron llorar de felicidad en el baño de su apartamento. Corrió a contarle a Tomás, quien acababa de llegar de una reunión. Su reacción fue extraña. Sonrió, sí, la abrazó. Dijo las palabras correctas sobre estar feliz y emocionado. Pero Valeria notó algo en sus ojos, una sombra que no supo interpretar en ese momento, una vacilación, un cálculo. Los meses de embarazo fueron complicados. Valeria desarrolló hipertensión gestacional que la obligó a reducir sus horas en el hospital. Su cuerpo, acostumbrado a largas jornadas de pie y movimiento constante, se rebeló contra el reposo prescrito por su obstetra. Aumentó de peso más rápido de lo esperado. Sus tobillos se hincharon hasta el punto de no poder usar sus zapatos favoritos. Las estrías aparecieron como mapas en su abdomen, y mientras su cuerpo cambiaba dramáticamente, Tomás se distanciaba aún más. Dejó de acompañarla a las citas prenatales, argumentando compromisos laborales ineludibles. No quiso ayudarla a decorar el cuarto del bebé. Cuando Valeria intentaba hablar sobre nombres, sobre planes para después del nacimiento, él cambiaba de tema con habilidad de abogado experimentado. Pero Valeria se aferraba a la esperanza. Se decía a sí misma que todo cambiaría cuando naciera el bebé.
que Tomás solo estaba asustado, que era normal que los hombres se sintieran abrumados ante la paternidad, que el amor volvería cuando sostuviera a su hijo por primera vez. Qué equivocada estaba. El trabajo de parto comenzó 3 semanas antes de la fecha prevista, una tarde de noviembre, mientras Valeria organizaba la ropa del bebé en el closet. El primer dolor la tomó por sorpresa, un calambre intenso que la dobló en 2. Llamó a Tomás, pero su teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de ir al buzón de voz. Llamó de nuevo. Nada. Finalmente, tuvo que pedirle a su vecina que la llevara al hospital. Para cuando Tomás apareció en la sala de labor, 3 horas después, Valeria ya estaba conectada al monitor fetal, con contracciones cada 5 minutos. Su esposo llegó con el cabello revuelto, la corbata floja, un olor a perfume femenino que no era el que Valeria usaba. Pero el dolor era tan intenso que no tuvo energía para cuestionarlo. Solo necesitaba que estuviera ahí. El parto fue una pesadilla. El bebé estaba en posición transversa, negándose a girar. Las contracciones se volvieron cada vez más violentas, pero el cuello del útero no dilataba lo suficiente. Los médicos hablaban de cesárea de emergencia mientras Valeria gritaba y empujaba, sintiendo cómo su cuerpo se desgarraba por dentro. Y entonces, finalmente, después de 18 horas de agonía, el bebé nació. Un niño pequeño, 3 kilos exactos, con los ojos cerrados y los puños apretados. Lloró débilmente antes de que las enfermeras se lo llevaran corriendo a la incubadora. Prematuro. Necesitaba observación intensiva. Valeria apenas tuvo tiempo de verlo, porque en ese momento algo salió terriblemente mal. La hemorragia comenzó como un goteo y se convirtió en una inundación en cuestión de segundos. Los doctores gritaban órdenes, las enfermeras corrían trayendo bolsas de sangre, las alarmas sonaban por todos lados. Valeria sentía cómo la vida se le escapaba entre las piernas, cálida y roja, empapando las sábanas y goteando al piso. Su visión se volvió borrosa. Las voces se alejaban, se distorsionaban. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de Tomás, parado en la esquina de la sala de partos, mirándola con una expresión que no era de terror ni de preocupación, era de alivio. Cuando Valeria abrió los ojos brevemente, horas o días después, no lo sabía con certeza, estaba en la última terna. Tubos salían de su boca, de sus brazos, de lugares que no podía ver. El dolor era una presencia constante, palpitante, que latía al ritmo de su corazón. Intentó hablar, pero no pudo. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo podía escuchar los pitidos constantes de las máquinas que la mantenían viva y las voces susurrantes del personal médico que pasaba junto a su cama cada cierto tiempo. Perdió casi 2 litros de sangre. Atonía uterina masiva. Tuvimos que hacer una histerectomía de emergencia. Es un milagro que siga viva. Las palabras entraban a su conciencia como ecos distantes. Histerectomía. Ya no podría tener más hijos, pero al menos estaba viva, y su bebé también. ¿O no? Nadie le había dicho nada sobre su hijo. En los breves momentos de lucidez que experimentaba entre las olas de sedación, Valeria intentaba preguntar, pero las enfermeras solo le daban palmaditas tranquilizadoras en la mano y le susurraban que descansara, que todo estaría bien, que su esposo estaba cuidando de todo. Su esposo. Tomás venía a visitarla cada día, o eso le parecía a Valeria en su estado confuso. Se sentaba junto a su cama, sostenía su mano, le hablaba con voz suave sobre cosas sin importancia, pero nunca mencionaba al bebé, y Valeria, atrapada en su cuerpo traicionero, no podía preguntarle. Y entonces llegó aquella noche, la noche que cambiaría todo. Valeria había pasado el día flotando en un estado de semiconsciencia inducida por los medicamentos. Los doctores habían reducido gradualmente la sedación para evaluar su progreso, pero su cuerpo seguía débil, exhausto, incapaz de responder a las órdenes de su mente. Podía escuchar, podía pensar,
pero no podía moverse ni hablar. Cayó la noche. Las luces de la UTI se atenuaron. El personal se redujo al turno nocturno mínimo. Y entonces, en la penumbra, escuchó que se abría la puerta de su habitación. Pasos, 2 pares, uno pesado, masculino, otro más ligero, femenino. ¿Estás segura de que podemos hablar aquí? Era la voz de mujer nerviosa, susurrante. Está completamente sedada, Inés. No puede oír nada. Inés. Ese nombre atravesó la niebla en la mente de Valeria como un relámpago. No conocía a ninguna Inés. Odio este lugar. Huele a enfermedad y muerte, dijo la mujer. Solo será un momento. Necesitaba verte. Necesitaba que vieras dónde está ella para que entiendas que no hay peligro. ¿Peligro? ¿De qué hablaba Tomás? Valeria sintió una presencia acercarse a su cama. Dedos tocaron su frente, apartaron un mechón de cabello. No eran las manos de Tomás. Eran más pequeñas, más frías. «Se ve tan acabada», comentó Inés con algo que sonaba peligrosamente parecido a la satisfacción. «El parto casi la mata. Los doctores dicen que tardará semanas en recuperarse, si es que se recupera completamente». Hubo un silencio. Valeria podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, el pitido constante del monitor, la respiración de las 2 personas que estaban junto a su cama. «¿Y el bebé?», preguntó Inés. «Está en la incubadora del 3er piso, estable. Los doctores dicen que podrá salir del hospital en unos días». «Nuestro bebé», corrigió Inés, y su voz tenía un tono posesivo que hizo que algo dentro de Valeria se retorciera. «Nuestro bebé», repitió Tomás. ¿Qué? ¿Ya tienes todo listo para mañana?, preguntó Inés. «Todo. El certificado de nacimiento falso con nuestros 2 nombres, el acta de matrimonio, los pasajes de avión para Monterrey. De ahí tomaremos un autobús a la frontera. En 3 días estaremos en Texas. Y nadie sospechará». «¿Quién va a sospechar? Para todos aquí, soy el esposo devoto que está pasando por una tragedia. Mi esposa muriéndose después del parto. Qué terrible, qué triste. Naturalmente, me llevaré a mi hijo para estar con mi familia en el norte. Nadie cuestionará nada». Las palabras eran cuchillos, cada una más afilada que la anterior. Valeria quería gritar, quería levantarse, quería arrancarles los ojos a ambos, pero su cuerpo permanecía inmóvil, traicionándola cuando más lo necesitaba. «¿Y si ella despierta antes de que nos vayamos?», preguntó Inés. «No despertará», respondió Tomás con una frialdad que heló la sangre de Valeria. «Hablé con su doctora. La sedación durará al menos 48 horas más. Para entonces ya estaremos muy lejos. Pero si despierta, entonces las complicaciones se encargarán de ella», interrumpió Tomás. «Las hemorragias posparto son impredecibles, Inés. Cualquier cosa puede pasar, una infección, un coágulo. Los doctores no cuestionarán nada. Y yo seré el viudo destrozado que tuvo que seguir adelante por el bien de su hijo». Silencio. Un silencio tan denso que Valeria podía sentirlo presionar contra su pecho. «Te amo», susurró Inés, «y yo a ti. Pronto seremos libres, pronto tendremos nuestra propia familia». Se besaron. Valeria no podía verlos, pero escuchó el sonido inconfundible de sus labios encontrándose, el suspiro suave de Inés, la risa baja de Tomás. Estaban besándose a menos de 1 metro de donde ella yacía, supuestamente inconsciente, planeando robar a su hijo y probablemente su vida. «Mañana a las 5 de la mañana», dijo Tomás. «El cambio de turno de enfermeras es a las 6. Tendremos una ventana de oportunidad perfecta. Yo vendré como siempre, pero esta vez me llevaré al bebé. Tú me esperarás en el auto afuera de la entrada de emergencias y desapareceremos». «No puedo esperar», respondió Inés, y su voz tenía un tono soñador que enfermó a Valeria. «Finalmente seremos una familia, tú, yo y nuestro bebé». No era su bebé, era el hijo de Valeria, el niño que había crecido en su vientre durante 9 meses, el niño por el que casi había muerto.
El niño al que ni siquiera había podido sostener en sus brazos, y estos monstruos querían robárselo. Los pasos se alejaron, la puerta se abrió y se cerró. Silencio nuevamente. Valeria estaba sola en la oscuridad con su horror, su furia y su impotencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, calientes y silenciosas. No podía moverse, no podía hablar, pero podía sentir. Y lo que sentía era una determinación de acero que se formaba en el centro de su pecho. No dejaría que le quitaran a su hijo. No importaba lo débil que estuviera su cuerpo, no importaba cuánto dolor sintiera, encontraría la manera de detenerlos. Pasaron minutos u horas. Valeria no estaba segura, solo sabía que tenía que hacer algo. Tenía que mover aunque fuera un dedo. Tenía que presionar ese maldito botón de emergencia que sabía que colgaba del barandal de su cama. Concentró cada gramo de voluntad que le quedaba en su mano derecha. Visualizó cada músculo, cada tendón, cada nervio. Le ordenó a su dedo índice que se moviera, solo 1 centímetro, solo lo suficiente, nada. Lo intentó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Su dedo se movió, apenas 1 milímetro, pero se movió. Lágrimas de frustración se mezclaban con lágrimas de determinación. Valeria siguió intentando, peleando contra la sedación que aún nublaba su sistema. Cada pequeño movimiento era una victoria. Cada milímetro ganado era una batalla. Finalmente, después de lo que parecieron horas, su dedo tocó el borde del botón de emergencia. Presionó. Una vez. Nada. Presionó de nuevo. Y de nuevo. La alarma comenzó a sonar. Pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió violentamente. Luces encendiéndose. Paciente despierta en la habitación 6. Una enfermera apareció junto a su cama, revisando los monitores con expresión preocupada. Valeria, ¿puedes oírme? ¿Estás despierta? Valeria luchó por abrir los ojos. Apenas pudo separarlos, 2 rendijas mínimas que dejaban entrar la luz cegadora. Parpadea si puedes oírme, pidió la enfermera. Valeria parpadeó. «Oh, gracias a Dios. Espera, voy a llamar al doctor». «No», logró susurrar Valeria, aunque su voz sonó como papel de lija sobre metal. «Escucha». La enfermera se inclinó más cerca. «Quieren llevarse a mi hijo». Cada palabra era una agonía, pero Valeria las forzó a salir. «Ayúdenme, por favor». La enfermera la miró con confusión primero, luego con alarma. «¿Quién quiere llevarse a tu hijo?» «Tomás, mi esposo. Y ella, Inés. Mañana, 5 de la mañana». Las palabras salían entrecortadas, pero Valeria las decía todas. El plan, los papeles falsos, la huida a Monterrey, todo lo que había escuchado en la oscuridad. La expresión de la enfermera cambió de alarma a horror absoluto. «No te muevas, no hables más. Voy a buscar a seguridad ahora mismo». Y así, en la penumbra de una habitación de hospital, en el momento más vulnerable de su vida, Valeria Sánchez comenzó la batalla más importante que jamás pelearía, la batalla por salvar a su hijo. La enfermera que había escuchado la confesión desesperada de Valeria se llamaba Mónica Reyes. Llevaba 15 años trabajando en el Hospital General y había visto de todo. Partos milagrosos, tragedias devastadoras, familias que se desmoronaban bajo el peso de las malas noticias. Pero nunca había escuchado algo como esto. Un esposo planeando robar a su propio hijo, una amante dispuesta a participar en el secuestro, y una madre luchando por su vida mientras los traidores conspiraban a centímetros de su cama. Mónica salió de la habitación de Valeria con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Sus manos temblaban mientras buscaba su radio portátil y presionaba el botón de emergencia que conectaba directamente con la oficina del jefe de seguridad. «Roberto, necesito que vengas a la UTI materna ahora mismo. Código violeta». Repito, código violeta. El código violeta significaba amenaza de secuestro de menor.
Era un protocolo que el hospital había implementado hacía 3 años después de que un padre sin custodia intentara llevarse a su hija recién nacida. Desde entonces, todo el personal estaba entrenado para responder rápidamente y sin hacer ruido que pudiera alertar a los sospechosos. Roberto Maldonado, el jefe de seguridad, un hombre corpulento de 50 años con experiencia militar, llegó en menos de 2 minutos. Su expresión era seria, profesional, mientras Mónica le explicaba la situación en voz baja en el pasillo, lejos de la habitación de Valeria. ¿Estás completamente segura de lo que escuchaste?, preguntó Roberto, sus ojos oscuros fijos en los de Mónica. No fui yo quien lo escuchó. Fue la paciente, Valeria Sánchez. Ella estaba sedada pero consciente cuando su esposo y su amante entraron a su cuarto y hablaron sobre todo. Sobre los papeles falsos, sobre huir mañana a las 5 de la mañana, sobre dejar que ella muriera. Roberto maldijo en voz baja. Necesito hablar con ella. Ahora. Entraron juntos a la habitación de Valeria. La luz tenue revelaba el rostro pálido y exhausto de la joven madre, pero sus ojos estaban abiertos ahora, fijos en ellos, con una mezcla de miedo y determinación. Señora Sánchez, soy Roberto Maldonado, jefe de seguridad del hospital. Necesito que me cuente exactamente todo lo que escuchó esta noche. Cada detalle importa. Valeria habló. Le tomó casi 20 minutos, porque tenía que detenerse constantemente para recuperar el aliento, para luchar contra el dolor que aún recorría su cuerpo, para limpiar las lágrimas que caían sin control. Pero lo contó todo. Los nombres, Tomás Riverol e Inés. El plan de fuga a Monterrey y luego a Texas. Los documentos falsificados. La hora exacta, 5 de la mañana del día siguiente. Y lo peor, la conversación sobre las complicaciones que podrían encargarse de ella. Roberto tomaba notas en su libreta, su mandíbula apretada, su expresión cada vez más oscura. ¿Conoce el apellido completo de esta mujer, Inés? No, solo escuché su nombre de pila. Pero Tomás dijo que ella lo esperaría en un auto afuera de la entrada de emergencias. ¿De qué color es el vehículo de su esposo? Negro, un Audi negro. Modelo reciente. Roberto asintió y se levantó. Señora Sánchez, vamos a proteger a su hijo. Le doy mi palabra. Pero necesito que confíe en nosotros y que permanezca tranquila. Vamos a mover al bebé a otra área del hospital bajo vigilancia constante y vamos a contactar a las autoridades. Por favor, suplicó Valeria, agarrando la manga de Roberto con la poca fuerza que tenía. No dejen que se lo lleven, es todo lo que tengo. No se lo llevarán, se lo prometo. Una vez fuera de la habitación, Roberto activó todo el protocolo de seguridad. Primero llamó a la doctora Martínez, la jefa de neonatología, una mujer de 60 años con voz firme y modales eficientes. Necesito que transfiera al bebé de Valeria Sánchez a la unidad de cuidados especiales del 5º piso. Sin registro en el sistema computarizado principal, solo en papel. Nadie puede saber dónde está ese niño excepto el personal esencial. La doctora Martínez no cuestionó la orden. Había trabajado el tiempo suficiente en hospitales para saber que cuando seguridad activaba protocolos especiales, era mejor no hacer preguntas y actuar rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hasta mañana a las 5 de la mañana. Posiblemente menos. Entendido. El bebé será trasladado en los próximos 10 minutos. Mientras el equipo médico movía al recién nacido con discreción absoluta, Roberto contactó a la policía. El detective a cargo del caso, un hombre llamado Hernández, con 20 años de experiencia en delitos familiares, escuchó el reporte con atención creciente. ¿La madre está segura de lo que escuchó? Completamente. Y tiene sentido. El esposo tiene los medios para falsificar documentos. Es abogado. Por Dios, murmuró el detective. Está bien. Enviaré 2 oficiales de civil para que se estacionen cerca del hospital. Si intentan algo,
Los atraparemos, pero necesitamos evidencia sólida. No podemos arrestar a nadie solo por una conversación. Tendrán su evidencia cuando intenten llevarse al niño. Esperemos que sí. Mantengamos contacto constante. Roberto también contactó a Trabajo Social del hospital. La trabajadora social de turno, una mujer joven llamada Patricia Ruiz, documentó cada detalle del caso en un reporte de emergencia que sería enviado al sistema de protección de menores. «Esto es grave», dijo Patricia mientras escribía. «Si lo que la madre dice es verdad, estamos hablando de intento de secuestro parental, falsificación de documentos públicos, posiblemente conspiración para cometer homicidio. El padre perderá todos sus derechos parentales automáticamente». «Primero tenemos que atraparlo en el acto», respondió Roberto. El resto de la noche pasó en tensión silenciosa. El personal del hospital continuó sus labores normales, pero todos los que estaban al tanto del plan se movían con un nerviosismo contenido. Roberto instaló cámaras de seguridad adicionales en los pasillos que llevaban a la antigua ubicación del bebé. Colocó a 2 guardias de seguridad disfrazados de personal de limpieza cerca de la entrada de emergencias. Y esperó. Valeria no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tomás, escuchaba su voz fría hablando sobre complicaciones y hemorragias. El hombre con quien se había casado, el hombre al que había amado, el hombre que juró protegerla, estaba planeando su muerte. Y había otra mujer, Inés, una mujer cuyo rostro Valeria no conocía, pero que ya odiaba con cada fibra de su ser. Una mujer que quería robar a su hijo y criar al bebé como si fuera suyo. Mónica regresó varias veces durante la noche para revisar los signos vitales de Valeria y para susurrarle actualizaciones. «Tu bebé está a salvo. Lo movimos a otro piso. Nadie puede encontrarlo. ¿Puedo verlo?», preguntó Valeria. «Aún no. Los doctores dicen que necesitas estabilizarte más, pero pronto, te lo prometo». Cuando el cielo comenzó a aclararse anunciando el amanecer, la tensión en el hospital se volvió casi palpable. Eran las 4:30 de la mañana. En 30 minutos, según el plan que Valeria había escuchado, Tomás haría su movimiento. Roberto estaba en la oficina de seguridad, monitoreando todas las cámaras del hospital simultáneamente. Tenía una radio en una mano y un teléfono en la otra, listo para contactar a la policía en el momento en que Tomás apareciera. Y entonces, a las 4:45, las cámaras de la entrada principal captaron una figura familiar. Tomás Riverol, vestido con jeans oscuros y una chamarra de cuero negra, entraba al hospital con una bolsa deportiva en la mano. Su expresión era tensa, pero controlada. El rostro de un hombre en una misión. «Ya está aquí», informó Roberto por radio a todos los puntos de seguridad. «Todos en posición. Nadie lo detenga hasta que tengamos evidencia clara de sus intenciones». Tomás caminó directamente hacia los elevadores. Presionó el botón del 3er piso, donde estaba la unidad de neonatología. Roberto observaba cada movimiento en las pantallas, su pulso acelerándose. El elevador se abrió en el 3er piso. Tomás salió y caminó con paso seguro hacia la sala de incubadoras. Pero cuando llegó a la estación de enfermeras, una de las enfermeras de turno lo detuvo. «Buenas madrugadas, señor Riverol. ¿Viene a ver a su bebé?» «Sí», respondió Tomás con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vine temprano porque tengo que viajar por trabajo y quiero verlo antes de irme». «Entiendo. Solo déjeme verificar algo». La enfermera, que había sido informada del protocolo de seguridad, fingió revisar algunos documentos en la computadora. Tomás esperaba, su pie derecho golpeando el piso con impaciencia apenas contenida. «Disculpe, señor Riverol, pero parece que su bebé fue transferido a otra unidad para algunos estudios de rutina». La expresión de Tomás cambió instantáneamente. La máscara de esposo preocupado se resquebrajó. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no me avisaron?».
Fue decisión del equipo médico durante la noche. Son procedimientos estándar para bebés prematuros. ¿A dónde lo llevaron? La voz de Tomás subió de volumen. Otros pacientes y familiares en la sala de espera voltearon a mirarlo. Tendría que preguntarle a la doctora Martínez, pero ella no llega hasta las 7 de la mañana. No puedo esperar hasta las 7. Necesito ver a mi hijo ahora. Señor Riverol, por favor mantenga la calma. Su hijo está perfectamente bien. Solo... No me diga que me calme, gritó Tomás golpeando el mostrador con la palma de su mano. Es mi hijo. Tengo derecho a saber dónde está. La enfermera retrocedió un paso asustada. Roberto, que observaba todo desde las cámaras de seguridad, habló por radio. Está perdiendo el control. Prepárense para interceptar si es necesario. En ese momento, otra figura apareció en las cámaras. Una mujer joven, de unos 25 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo, vestida con un uniforme de enfermería que le quedaba ligeramente grande. Caminaba nerviosa por el pasillo del tercer piso, mirando hacia todos lados como si buscara algo o a alguien. «Tenemos a la segunda sospechosa», informó Roberto. «Mujer joven, uniforme de enfermería, comportamiento sospechoso. Tercero piso, ala este». La mujer, que debía ser Inés, se acercó cautelosamente a donde Tomás discutía con la enfermera. Sus ojos se encontraron. Tomás negó ligeramente con la cabeza. Un mensaje silencioso. Algo salió mal. Inés palideció. Se alejó rápidamente del área y sacó su teléfono celular. Las cámaras de seguridad la captaron escribiendo frenéticamente. Segundos después, el teléfono de Tomás vibró en su bolsillo. Lo revisó disimuladamente. La enfermera aprovechó la distracción para presionar discretamente el botón de alerta bajo el mostrador. Una luz roja silenciosa comenzó a parpadear en todas las estaciones de seguridad del hospital. Tomás guardó su teléfono y respiró profundo, intentando recuperar la compostura. «Disculpe mi reacción», dijo con voz tensa. «Estoy muy preocupado por mi hijo. Mi esposa casi muere en el parto y yo solo quiero asegurarme de que él está bien. Lo entiendo perfectamente, señor, pero le aseguro que su bebé está en buenas manos. Si gusta, puede esperar en la sala de familiares y apenas llegue la doctora Martínez, ella lo atenderá personalmente». Tomás apretó la mandíbula. Durante un momento pareció que iba a explotar de nuevo, pero entonces asintió bruscamente. «Está bien. Esperaré», pero no fue a la sala de espera. En cambio, caminó rápidamente hacia las escaleras de emergencia, donde Inés lo esperaba. «¿Qué pasó?», preguntó ella en voz baja pero desesperada. «No sé. Dicen que lo movieron, pero no me cuadra. Algo está mal. ¿Crees que ella...?» «No, es imposible. La vi anoche. Estaba completamente inconsciente. No puede habernos escuchado». «Entonces, ¿qué hacemos?». Tomás se frotó el rostro con ambas manos. Cuando habló de nuevo, su voz era la de un hombre al borde del pánico. «Tenemos que encontrarlo, ya. Si nos vamos sin el bebé, todo esto no habrá servido de nada». «¿Pero cómo? Este hospital es enorme. Hay 4 unidades de neonatología. Tiene que estar en una de ellas». Comenzaron a moverse sistemáticamente por el hospital, revisando cada piso, cada unidad. Inés, con su uniforme robado, podía acceder a áreas restringidas que Tomás no podía. Pero en cada lugar que revisaban, el bebé no estaba. O los registros habían sido borrados, o las enfermeras decían que no sabían nada. Eran casi las 5:30 de la mañana. El cambio de turno estaba a solo 30 minutos de distancia. El hospital comenzaba a llenarse con el personal del día. La ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. Tomás estaba sudando a pesar del aire acondicionado. Inés temblaba visiblemente. Ambos sabían que algo había salido terriblemente mal, pero ninguno de los dos quería admitir la posibilidad de que Valeria los había escuchado, de que habían sido descubiertos.
Finalmente, desesperados, Inés abordó a una técnica de enfermería joven que estaba sola en un pasillo del cuarto piso. La muchacha, que no tenía más de 22 años y era nueva en el hospital, se veía cansada después de un turno nocturno agotador. «Disculpa», dijo Inés con su mejor sonrisa. «Soy nueva aquí y me mandaron a buscar al bebé Sánchez Riverol, pero no lo encuentro en los registros. ¿Tú sabes dónde podría estar?» La técnica la miró confundida. «¿Sánchez Riverol? No me suena. ¿Ya revisaste el quinto piso? A veces mueven a los bebés que necesitan cuidados especiales allá arriba. El quinto piso». Inés sintió una descarga de adrenalina. Le hizo una señal a Tomás, que esperaba a unos metros de distancia. «Gracias», dijo Inés y comenzó a alejarse. Pero la técnica frunció el ceño. Algo en la situación no le cuadraba. ¿Por qué otra enfermera no sabía dónde estaban los bebés? ¿Por qué ese uniforme le quedaba tan mal? ¿Y ese hombre que esperaba en el pasillo no era el esposo de la paciente de la UTI materna que casi muere anoche? La técnica sacó su radio y con manos temblorosas presionó el botón de emergencia. Código rojo en el cuarto piso. 2 sospechosos intentando localizar a un menor. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el hospital. Un mensaje pregrabado resonó por los altavoces. «Atención, el hospital está en modo de seguridad. Por favor, permanezcan en sus ubicaciones actuales. Repito, el hospital está en modo de seguridad». Las puertas de acceso principales se cerraron automáticamente. Los elevadores dejaron de funcionar. Los portones de la cochera subterránea se sellaron. Tomás e Inés se miraron con pánico absoluto en sus ojos. «¡Mierda! ¡Nos descubrieron!», gritó Tomás. «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Corre!». Corrieron hacia las escaleras de emergencia. Guardias de seguridad aparecieron en ambos extremos del pasillo, gritándoles que se detuvieran. Pero Tomás abrió violentamente la puerta de las escaleras e Inés lo siguió. Bajaban los escalones de 2 en 2, sus pasos resonando en el hueco de concreto. Tomás sacó su teléfono, tratando de llamar a alguien, cualquiera que pudiera ayudarlos. Pero no había señal en las escaleras. «Tenemos que llegar al estacionamiento», jadeó. «Si logramos llegar al auto, podemos salir de aquí». Pero cuando llegaron al nivel del estacionamiento subterráneo, encontraron que las puertas también estaban cerradas. Tomás golpeó el metal con frustración. «¡No puede ser! ¡No puede ser!». Escucharon pasos pesados bajando por las escaleras. Los guardias de seguridad se acercaban. También voces de policías. Las sirenas comenzaban a sonar afuera del hospital. «¡La salida de emergencia!», gritó Inés, señalando una puerta con un letrero rojo brillante. Tomás la empujó con todo su peso. La puerta se abrió de golpe, activando una alarma ensordecedora. Salieron tambaleándose a la cochera subterránea, donde decenas de autos estaban estacionados en filas organizadas. Un guardia de seguridad que patrullaba el área los vio y corrió hacia ellos. «¡Alto! ¡Deténganse ahora!». Pero Tomás, cegado por el pánico y la desesperación, empujó al guardia con violencia. El hombre cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el concreto. No se movió. «¡Por Dios, Tomás! ¿Qué hiciste?», chilló Inés. «Era él o nosotros, vamos». Corrieron entre los autos hasta encontrar el Audi negro de Tomás. Él sacó las llaves con manos temblorosas y abrió las puertas. Ambos se metieron. El motor rugió al encenderse. Tomás pisó el acelerador y el auto salió disparado hacia la rampa de salida. Pero cuando llegaron al portón automático, encontraron que estaba completamente cerrado. Una barrera de metal sólido que bloqueaba la única salida. «¡Ábrela! ¡Tiene que haber un control!», gritó Inés. «¡No hay tiempo!». Las sirenas de policía se escuchaban cada vez más cerca. Las luces rojas y azules comenzaban a iluminar la cochera subterránea. Voces amplificadas ordenaban que se detuvieran y salieran del vehículo. Tomás miró el portón cerrado, luego el acelerador.
Y en ese momento, toda su racionalidad de abogado, toda su inteligencia y educación se evaporaron. Solo quedó el animal acorralado, el hombre que había perdido todo control. «¡Agárrate!», gruñó. «¿Qué? No, Tomás, no». Pero ya era demasiado tarde. Tomás presionó el acelerador hasta el fondo. El Audi aceleró directamente hacia el portón de metal, con un rugido de motor que resonó por toda la cochera. El impacto fue catastrófico. El sonido del metal chocando contra metal fue ensordecedor. El parabrisas explotó en 1000 pedazos. Las bolsas de aire se activaron con violencia explosiva. El portón, diseñado para resistir impactos, no cedió. En cambio, el auto rebotó hacia atrás y comenzó a volcarse. El mundo dio vueltas, cristales volando, gritos, el chirrido horrible del metal retorciéndose, y luego el impacto final cuando el auto cayó sobre su techo, aplastando el techo del vehículo con un crujido espantoso. Y entonces, silencio. Solo el goteo del combustible derramándose del tanque roto, el siseo del vapor saliendo del motor destrozado, y las sirenas cada vez más cerca. Las primeras personas en llegar a los restos fueron los guardias de seguridad del hospital, seguidos de cerca por los paramédicos y la policía. Lo que encontraron fue una escena de devastación. El Audi negro era ahora solo un amasijo de metal retorcido, irreconocible. En el asiento del conductor, Tomás Riverol estaba atrapado entre los fierros, inconsciente, sangrando profusamente de múltiples heridas. Su brazo derecho estaba doblado en un ángulo imposible, su rostro cubierto de sangre y cristales. Pero el lado del pasajero era peor. Inés había recibido el impacto completo cuando el auto volcó. El techo aplastado la había golpeado directamente en la cabeza y el cuello. Los paramédicos intentaron encontrarle pulso, pero fue en vano. «No hay signos vitales», informó uno de ellos con voz sombría. «Está muerta». Tardaron casi 1 hora en extraer a Tomás de los restos del vehículo usando herramientas de rescate especializadas. Durante todo ese tiempo estuvo inconsciente, su vida pendiendo de un hilo. Cuando finalmente lo sacaron y lo colocaron en una camilla, los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizarlo mientras lo transportaban, irónicamente, al mismo hospital del que había intentado huir. El detective Hernández observaba la escena con expresión sombría. A su lado, Roberto Maldonado negaba con la cabeza. «¡Qué desperdicio!», murmuró el detective. «¡Qué maldito desperdicio de vidas!». «Al menos el bebé está a salvo», respondió Roberto. «Y la madre también, sí, pero mira el precio que pagaron todos». Arriba, en la última terna, Mónica le daba la noticia a Valeria. «Se acabó. Intentaron llevarse a tu hijo, pero no pudieron. Hubo un accidente. La mujer, Inés, murió. Tu esposo está gravemente herido. Los van a arrestar en cuanto los doctores lo estabilicen». Valeria no lloró. No sintió alivio ni alegría. Solo un vacío profundo y frío. El hombre con quien se había casado, el hombre al que había amado, había intentado destruirla. Y aunque había fracasado, el daño ya estaba hecho. Su matrimonio era cenizas, su confianza destrozada, su vida irreconocible. Pero su hijo estaba vivo y a salvo, y eso era lo único que importaba. «¿Cuándo podré verlo?», preguntó con voz quebrada. «Pronto», prometió Mónica. «Muy pronto». Afuera, mientras el sol salía completamente sobre la ciudad, las noticias de lo que había sucedido en el Hospital General comenzaban a esparcirse. Reporteros llegaban a la escena. Cámaras capturaban el vehículo destrozado siendo remolcado. Y en las redes sociales, la historia comenzaba a viralizarse. El abogado que intentó robar a su propio hijo. La tragedia que terminó en muerte y arresto. La madre que luchó desde una cama de hospital para salvar a su bebé. La batalla había terminado, pero la guerra por recuperar su vida apenas comenzaba. 3 horas después del accidente, Tomás Riverol despertó en una sala de cirugía del Hospital General.
El dolor era lo primero que registró su cerebro, un dolor tan agudo y omnipresente que por un momento pensó que estaba muriendo. Intentó mover el brazo derecho y descubrió que no podía. Estaba inmovilizado, enyesado, suspendido en una posición extraña. Su visión era borrosa, pero poco a poco comenzó a distinguir las luces del quirófano, las figuras de los médicos moviéndose a su alrededor, el pitido constante de los monitores. Y entonces sintió el metal frío alrededor de su muñeca izquierda. Esposas. Estaba esposado a la camilla. ¡Ya despertó!, anunció una voz femenina. Un rostro apareció en su campo de visión. Una doctora de unos 40 años, con el cabello recogido bajo un gorro quirúrgico, lo observaba sin una pizca de compasión en sus ojos. «Señor Riverol, soy la doctora Campos. Sufrió múltiples fracturas, brazo derecho, 3 costillas, clavícula izquierda. También tiene trauma craneal moderado y laceración hepática. Lo operamos de emergencia. Sobrevivirá». La última palabra fue pronunciada con un tono casi de decepción. Tomás quiso hablar, pero tenía un tubo en la garganta que le impedía emitir sonido. «No intente hablar. Lo intubaremos en breve. Pero antes, hay alguien que necesita leerle sus derechos». Un hombre vestido de civil se acercó. «Detective Hernández», aunque Tomás no lo sabía. El policía sacó una libreta y comenzó a leer con voz monótona y profesional. «Tomás Riverol queda arrestado por tentativa de secuestro de menor, falsificación de documentos públicos, intento de homicidio contra Valeria Sánchez, agresión agravada contra personal de seguridad y fuga del lugar de un delito. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, el Estado le asignará uno de oficio». Tomás cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la sangre seca que aún manchaba su rostro. Todo había terminado. Su carrera, su libertad, su vida. Y lo peor de todo, Inés estaba muerta. La mujer por la que había arriesgado todo, la mujer con quien planeaba construir un futuro, yacía en la morgue del hospital. «¿Entiende sus derechos?», preguntó el detective. Tomás asintió débilmente. «Bien. Será trasladado a la unidad de custodia médica en cuanto los doctores lo estabilicen. Un oficial permanecerá junto a su cama en todo momento». El detective se alejó. Los médicos continuaron su trabajo, cosiendo heridas, ajustando vendajes, administrando medicamentos. Y Tomás se quedó solo con sus pensamientos y su dolor, físico y emocional, preguntándose cómo demonios había llegado a este punto. 2 pisos arriba, en una habitación privada de recuperación, estaba ocurriendo algo completamente diferente. Valeria estaba sentada en la cama con la espalda apoyada en varias almohadas. Había insistido en sentarse, aunque los doctores le advirtieron que debía moverse con cuidado. Pero después de días de estar acostada, después de la pesadilla que había vivido, necesitaba estar erguida. Necesitaba sentirse humana de nuevo. Y entonces la puerta se abrió. La doctora Martínez entró empujando una pequeña cuna transparente con ruedas. Dentro, envuelto en una manta azul cielo, estaba su hijo. Valeria comenzó a llorar antes de que la doctora siquiera llegara a su cama. Lágrimas de alivio, de alegría, de amor abrumador. Extendió los brazos, temblando. ¿Puedo sostenerlo? Por supuesto que puedes. Es tu hijo». La doctora Martínez levantó cuidadosamente al bebé y lo colocó en los brazos de Valeria. El pequeño peso, tibio y real, hizo que algo dentro de ella se quebrara y se reconstruyera al mismo tiempo. Era la primera vez que lo sostenía. La primera vez que podía verlo bien, contar sus deditos, admirar sus pestañas largas, tocar su piel suave. «Hola, mi amor», susurró Valeria, su voz quebrada por la emoción. «Hola, bebé mío. Soy tu mamá que te ama más que a nada en este mundo». El bebé abrió los ojos. Esos ojos oscuros e inquisitivos
de recién nacido, y pareció mirarla directamente. Valeria rió entre lágrimas. «Eres tan hermoso, tan perfecto, y estás a salvo. Gracias a Dios, estás a salvo». Mónica, la enfermera que había sido la primera en escuchar su llamado de auxilio, estaba de pie junto a la puerta con los ojos húmedos. «Peleaste por él, y ganaste». «Todos peleamos», respondió Valeria sin apartar la vista de su hijo. «Ustedes me creyeron, me ayudaron, le salvaron la vida». «¿Ya pensaste en un nombre?», preguntó la doctora Martínez. Valeria asintió. Había tenido días para pensar, días en los que el futuro era incierto, pero la esperanza persistía. Mateo, se llamará Mateo, regalo de Dios. Durante la siguiente semana, Valeria permaneció en el hospital recuperándose. Su cuerpo sanaba lentamente, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Había decisiones que tomar, acciones que ejecutar, y la primera era cortar todos los lazos con el hombre que había traicionado su confianza de la manera más cruel posible. Patricia Ruiz, la trabajadora social, la visitó con una carpeta llena de documentos. «Traje los papeles del divorcio express. Dado el caso, el juez aprobó un proceso acelerado. También la orden de restricción permanente. Tomás no podrá acercarse a ti ni a Mateo nunca más. Perderá automáticamente todos sus derechos parentales». Valeria firmó cada documento sin titubear. Su firma era firme, decidida. Con cada trazo de la pluma, sentía que recuperaba un pedazo de su vida. «¿Hay alguna posibilidad de que él pueda impugnar esto?», preguntó. «Técnicamente, sí, pero con las evidencias en su contra, ningún juez le daría la razón. Intentó secuestrar a su propio hijo, Valeria. Conspiró para dejarte morir. Mató a una mujer con su imprudencia. Sus crímenes están documentados, filmados, atestiguados. No tiene defensa. Bien, porque no quiero que ese hombre esté nunca cerca de mi hijo. Nunca». Mientras Valeria firmaba su libertad, afuera del hospital comenzaba un circo mediático sin precedentes. La historia había llegado a los noticieros. Abogado intenta robar a su recién nacido mientras su esposa agoniza en el hospital. Los titulares eran cada vez más escandalosos. Las imágenes del Audi destrozado circulaban en todos los canales. Reporteros acampaban frente al Hospital General esperando conseguir una declaración, una fotografía, cualquier detalle nuevo. Las redes sociales explotaron. El nombre de Tomás Riverol se convirtió en trending topic nacional. Miles de personas comentaban, juzgaban, condenaban. Había foros enteros dedicados a analizar cada aspecto del caso. Grupos de Facebook con nombres como Justicia para Valeria y Madres contra Tomás Riverol surgieron de la noche a la mañana. Un reportero particularmente persistente logró obtener una fotografía de Inés. Era su foto de perfil de redes sociales. Una chica joven y bonita, sonriendo en una playa, aparentemente sin una preocupación en el mundo. Los medios la presentaron como la otra mujer, la amante obsesionada, la cómplice fatal. Su familia emitió un comunicado breve diciendo que estaban devastados y que no harían declaraciones públicas. La firma de abogados donde trabajaba Tomás publicó un comunicado distanciándose completamente de él. Las acciones del señor Riverol no reflejan los valores de nuestra firma. Su contrato ha sido terminado efectivamente. Expresamos nuestro más profundo pesar a la señora Sánchez y su familia. Pero en medio de todo el ruido mediático, Valeria permanecía en silencio en su habitación del hospital, enfocada únicamente en recuperarse y en conocer a su hijo. Le daba de comer cada 3 horas, cambiaba sus pañales con manos torpes, pero llenas de amor. Le cantaba canciones de cuna que recordaba de su propia infancia. «No leas los periódicos», le aconsejó Mónica. «No veas las noticias. No te va a ayudar». «No planeo hacerlo», respondió Valeria. «Ya viví esa pesadilla. No necesito revivirla en la televisión.
10 días después del accidente, Valeria fue dada de alta. El hospital le organizó una salida discreta por una puerta lateral para evitar a los reporteros. Mónica y otras 2 enfermeras la acompañaron hasta el auto de su hermana mayor, Lucía, quien había viajado desde Guadalajara en cuanto se enteró de lo sucedido. «Gracias», dijo Valeria abrazando a Mónica. «Gracias por creerme, por salvar a mi hijo. Solo hice mi trabajo», respondió Mónica, aunque sus ojos brillaban. «Pero tú fuiste increíble. Luchaste cuando muchas se habrían rendido». Valeria se fue a vivir temporalmente con su hermana mientras su apartamento era limpiado y reorganizado. No quería volver a ese lugar todavía, no cuando cada rincón le recordaría a Tomás. En cambio, en la casa de Lucía, rodeada de sus sobrinos y del amor incondicional de su familia, comenzó lentamente a sanar. Pero la justicia todavía tenía que cumplirse. 6 semanas después, comenzó el juicio. Tomás, todavía con el brazo enyesado y caminando con dificultad debido a sus lesiones, fue llevado a la sala del tribunal esposado y vestido con el uniforme naranja de los presos en espera de juicio. Se veía demacrado, envejecido, como si hubiera perdido 10 años de vida en esas semanas. Valeria entró a la sala con la cabeza en alto. Había perdido peso. Su rostro mostraba las marcas del trauma que había vivido, pero había determinación en cada paso que daba. Lucía estaba a su lado, sosteniendo su mano. Cuando Valeria pasó junto a la mesa de la defensa, Tomás intentó hablarle. «Valeria, por favor». Ella ni siquiera lo miró. Para ella, ese hombre ya estaba muerto. El juicio duró 3 días. La fiscalía presentó evidencia tras evidencia. Las grabaciones de seguridad del hospital mostrando a Tomás e Inés entrando juntos al cuarto de Valeria en medio de la noche. Los documentos falsificados encontrados en el Audi, incluyendo un certificado de nacimiento fraudulento con los nombres de Tomás e Inés como padres. El testimonio del guardia de seguridad que Tomás había empujado y que había sufrido una conmoción cerebral. El testimonio de las enfermeras. El reporte médico detallando las lesiones de Valeria y la gravedad de su estado en los días posteriores al parto. Y luego llegó el momento del testimonio de Valeria. El fiscal la llamó al estrado. Valeria juró decir la verdad con voz firme. Se sentó, miró al jurado, respiró profundo y comenzó a contar su historia. Estaba sedada, pero consciente, comenzó. No podía mover mi cuerpo, no podía abrir los ojos, pero podía escuchar. Y escuché todo. Relató cada detalle de esa noche terrible. Las voces en la oscuridad, la conversación sobre los documentos falsos, el plan de fuga a Monterrey y luego a Texas, y lo más desgarrador, escuchar a su esposo hablar sobre cómo las complicaciones se encargarían de ella. Dijo que nadie cuestionaría nada si yo moría, continuó Valeria, su voz quebrándose. Que las hemorragias posparto son impredecibles. Estaba planeando mi muerte mientras yo estaba ahí, indefensa, a centímetros de donde él hablaba con su amante. Varias personas en la audiencia lloraban abiertamente. Los miembros del jurado tenían expresiones de horror e indignación. «¿Y qué sintió cuando escuchó esto?», preguntó el fiscal. «Sentí terror. Sentí que el hombre con quien me había casado, el hombre al que había amado, era un extraño, un monstruo. Pero más que nada, sentí miedo por mi hijo, por ese bebé indefenso que querían robar para criar como si fuera suyo». El abogado defensor, un hombre mayor de traje gris, intentó desacreditar su testimonio durante el contrainterrogatorio. «Señora Sánchez, usted admite que estaba fuertemente sedada. ¿No es posible que haya malinterpretado lo que escuchó? ¿Que en su estado confuso haya imaginado cosas?». Valeria lo miró directamente a los ojos. «No imaginé los documentos falsos que encontraron en el auto de mi esposo. No imaginé a esa mujer vestida con uniforme robado de enfermería tratando de encontrar a mi hijo.
No imaginé el accidente que mató a esa mujer y casi mata a su cliente. No imaginé nada, todo fue real. El abogado intentó otro ángulo. ¿No es verdad que su matrimonio ya estaba en problemas antes del nacimiento de su hijo? ¿Que tal vez esto es una venganza elaborada contra un hombre que simplemente quería... ¿Quería qué? Interrumpió Valeria, su voz subiendo. ¿Robar a su propio hijo? ¿Huir del país con su amante? ¿Dejarme morir? ¿Qué parte de eso suena razonable para usted, señor abogado? La sala quedó en silencio. El defensor no tenía más preguntas. El testimonio de Roberto Maldonado, el jefe de seguridad, fue igualmente condenatorio. Describió cómo Tomás había actuado de manera cada vez más errática cuando no pudo localizar al bebé, cómo había gritado y golpeado el mostrador, cómo había huido con Inés cuando se activó la alerta de seguridad. En mis 25 años trabajando en seguridad hospitalaria, dijo Roberto, nunca había visto a un padre legítimo comportarse así. Su comportamiento dejó claro que estaba intentando cometer un crimen. El testimonio de la técnica de enfermería que había activado el código rojo también fue crucial. Algo no estaba bien, explicó entre lágrimas. Esa mujer con uniforme de enfermera no sabía dónde estaban los bebés. Y el hombre que la esperaba tenía una expresión desesperada, asustada, como si estuviera huyendo de algo. Sabía que tenía que hacer algo. Finalmente, presentaron la autopsia de Inés Duarte. La joven de 24 años había muerto instantáneamente por trauma craneal masivo. El reporte médico forense fue leído en voz alta, detallando cada hueso roto, cada órgano dañado. Su madre, presente en la audiencia, tuvo que salir sollozando cuando escuchó los detalles de cómo había muerto su hija. Tomás no testificó en su propia defensa. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera. En cambio, intentaron argumentar que todo había sido un malentendido terrible, que Tomás solo estaba tratando de proteger a su hijo de una madre que consideraba inestable después del parto. Pero nadie les creyó. ¿Cómo podían cuando la evidencia era tan abrumadora? El fiscal pronunció sus alegatos finales con voz llena de convicción. Damas y caballeros del jurado, este caso no es complicado. Es la historia de un hombre que traicionó todo lo sagrado, su matrimonio, su familia, su juramento de proteger. Tomás Riverol no solo intentó robar a su propio hijo, planeó la muerte de su esposa, manipuló y arrastró a una joven mujer a su esquema criminal, una mujer que pagó con su vida, agredió a personal del hospital que solo intentaba hacer su trabajo, y cuando fue descubierto, huyó como el cobarde que es, causando la muerte de su cómplice y poniendo en peligro a docenas de personas. Este hombre no merece misericordia, merece la sentencia máxima que la ley permite. Las deliberaciones del jurado duraron solo 3 horas. Cuando regresaron, la sala estaba en silencio absoluto. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió la portavoz del jurado, una mujer de mediana edad con expresión seria. ¿Cómo encuentra el jurado al acusado en el cargo de tentativa de secuestro de menor? Culpable. ¿En el cargo de falsificación de documentos públicos? Culpable. ¿En el cargo de agresión agravada contra personal de seguridad? Culpable. ¿En el cargo de homicidio imprudencial? Culpable. Con cada palabra Tomás se hundía más en su silla. Cuando el juez pronunció la sentencia 2 días después, su voz resonó como un martillo. Tomás Riverol. Este tribunal lo condena a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Perderá permanentemente todos sus derechos parentales sobre el menor Mateo Sánchez. Se le prohíbe todo contacto con la víctima, Valeria Sánchez. Que Dios tenga misericordia de su alma, porque esta corte no la tiene. Tomás fue llevado esposado fuera de la sala. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Valeria. Ella no sintió nada, ni odio, ni satisfacción,
ni tristeza, solo un vacío donde antes había amor. Los meses siguientes fueron de ajuste. Valeria vendió el apartamento donde había vivido con Tomás y compró uno nuevo en otra parte de la ciudad. Un lugar sin recuerdos, sin fantasmas. Decoró el cuarto de Mateo con colores alegres y móviles que giraban suavemente sobre su cuna. Cada noche, después de acostarlo, se quedaba mirándolo dormir, maravillada de que algo tan perfecto hubiera salido de algo tan terrible. El Hospital General le ofreció su trabajo de vuelta, pero en una posición diferente. Queremos que seas nuestra coordinadora de prevención de violencia doméstica en la unidad materna, le propuso la directora. Tu experiencia, tu historia, podría ayudar a otras mujeres, a salvar otras vidas. Valeria aceptó, y así comenzó una nueva fase de su vida. Capacitaba al personal médico sobre cómo reconocer señales de abuso. Hablaba con pacientes que llegaban con moretones que no eran del parto. Creaba protocolos de seguridad para proteger a madres y bebés vulnerables. Su historia se convirtió en herramienta de enseñanza, en ejemplo de supervivencia. Las entrevistas comenzaron a llegar. Programas de noticias, podcasts, revistas. Valeria aceptó algunas, rechazó otras. Cuando hablaba públicamente, lo hacía con calma y dignidad. No soy una heroína, decía siempre. Soy una sobreviviente. Y quiero que otras mujeres sepan que pueden sobrevivir también, que hay ayuda, que hay esperanza. Su historia inspiró a cientos de mujeres a salir de relaciones abusivas. Recibía cartas, mensajes, correos electrónicos de desconocidas agradeciéndole por darles el valor de buscar ayuda. Mientras tanto, en la prisión estatal, Tomás Riverol cumplía su condena. Los primeros meses fueron un infierno. Los otros presos se enteraron de su crimen. Un hombre que intentó robar a su propio bebé no era bienvenido en ninguna parte, ni siquiera entre criminales. Fue golpeado múltiples veces. Le escupían en la comida. Le gritaban «secuestrador de niños» cada vez que pasaba. Finalmente lo trasladaron a una celda de aislamiento por su propia seguridad. Allí, en esos 4 metros cuadrados de concreto, Tomás tuvo todo el tiempo del mundo para pensar. Pensaba en Inés, muerta a los 24 años por seguirlo en su plan insensato. Pensaba en Valeria, la mujer que había amado una vez antes de que la ambición y el egoísmo lo corrompieran. Pensaba en Mateo, el hijo que nunca conocería, que crecería sin saber quién era su padre biológico. ¿En qué momento todo salió mal? Fue cuando conoció a Inés en una conferencia legal, cuando sus ojos se encontraron y algo prohibido floreció. Fue cuando decidió que su vida con Valeria era aburrida, que merecía algo más emocionante. Fue cuando Valeria anunció el embarazo, y él vio al bebé no como una bendición, sino como un obstáculo para su libertad. Cada noche, en su celda fría y solitaria, Tomás reconstruía mentalmente el plan que había sido su perdición. Si hubieran esperado más tiempo, si hubieran sido más cuidadosos, si Valeria no hubiera despertado, sí, pero todos los sí del mundo no cambiarían nada. La realidad era inmutable, había destruido todo. Su carrera, su libertad, su familia. ¿Y para qué? Para nada. Pasaron los años. Mateo creció. A los 3 años ya era un niño curioso y parlanchín que llenaba el apartamento de Valeria con risas y preguntas interminables. Tenía los ojos de su madre y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «Mamá, ¿por qué no tengo papá?», preguntó una tarde mientras coloreaba en la mesa de la cocina. Valeria había estado esperando esa pregunta. Había ensayado la respuesta cientos de veces. «Tienes un papá, mi amor, pero él tomó malas decisiones y ahora no puede estar con nosotros. Pero tienes a mamá y a tía Lucía y a tus primos y a tanta gente que te ama muchísimo». «¿Me ama mi papá?». Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años la traición, el abandono, el intento de robo? «No lo sé, cariño, pero yo te amo suficiente por 2.
Cuando Mateo tenía 5 años, Valeria conoció a alguien. Se llamaba Javier. Era enfermero en el hospital, viudo con una hija de 7 años. Era gentil, paciente, honesto. No apuraba las cosas. Respetaba el trauma de Valeria. Y cuando finalmente conoció a Mateo, se arrodilló para estar a su altura y le extendió la mano. «Hola, Mateo. Tu mamá me ha contado mucho sobre ti. ¿Quieres ser mi amigo?» Mateo miró a su madre buscando aprobación. Valeria asintió sonriendo, y así, lentamente, cuidadosamente, comenzó a formarse una nueva familia. No perfecta, pero real. Construida sobre amor genuino y no sobre mentiras. Valeria se casó con Javier 2 años después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de su hermana. Mateo, de 7 años, llevó los anillos con orgullo. Su hermanastra Laura esparció pétalos de flores. Y cuando Valeria dijo sí, fue con todo su corazón, sin reservas, sin miedos. En su trabajo, Valeria había ascendido a directora de la unidad de maternidad. El hospital llevaba su programa de prevención de violencia doméstica como ejemplo en conferencias nacionales. Había salvado incontables vidas, no solo las de los bebés, sino las de sus madres. En el 10º aniversario del incidente, un periodista le pidió una entrevista especial. ¿Alguna vez piensa en Tomás?, preguntó el reportero. Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. A veces, pero no con rabia o dolor, más bien con indiferencia. Es parte de mi pasado, una parte oscura que superé, pero ya no define quién soy. ¿Lo ha perdonado? No, no creo que esté obligada a perdonar a alguien que intentó destruirme, pero lo he dejado ir. He seguido adelante, y esa es mi victoria. En la prisión estatal, en una celda pequeña y gris, Tomás Riverol veía esa entrevista en el televisor comunitario. Tenía ahora 48 años, pero parecía de 60. El cabello gris, la espalda encorvada, las manos temblorosas. Vio a Valeria en la pantalla, radiante y segura, hablando sobre su trabajo, su familia, su hijo. Vio fotografías de Mateo, un niño hermoso y feliz que nunca sabría su nombre. Vio imágenes de Valeria con un hombre nuevo, su esposo Javier, sonriendo en lo que parecía ser unas vacaciones familiares. Y comprendió, finalmente y completamente, lo que había perdido. No era solo la libertad física, era la oportunidad de ser parte de algo real y hermoso. Era la posibilidad de ver crecer a su hijo. Era el amor de una buena mujer que había dado todo por él y que él había traicionado de la manera más cruel. Tomás apagó el televisor y regresó a su celda. Se sentó en el catre duro y miró las paredes desnudas que serían su mundo durante 8 años más. Y por primera vez en una década, lloró, no por sí mismo, sino por lo que pudo haber sido y nunca sería. Afuera de la prisión, la vida continuaba. El sol salía cada mañana. Los niños iban a la escuela. Las madres daban a luz en hospitales seguros. Y Valeria Sánchez, sobreviviente, madre, guerrera, vivía cada día con gratitud y propósito. Porque ella había hecho lo imposible, había tomado la peor traición imaginable y la había transformado en fuerza. Había tomado el dolor y lo había convertido en propósito. Había tomado las cenizas de su vida anterior y había construido algo nuevo, algo hermoso, algo que era completamente suyo. Y cada noche, cuando Mateo se quedaba dormido en sus brazos, Valeria susurraba las mismas palabras. Luché por ti y lo volvería a hacer 1000 veces, porque eres mi regalo, mi bendición, mi razón para ser fuerte. La historia de Valeria no era sobre la traición que casi la destruye. Era sobre la fuerza que descubrió cuando lo perdió todo. Era sobre el amor que la salvó. Era sobre la vida que construyó de las ruinas. Y en esa transformación de víctima a sobreviviente a triunfadora, residía la verdadera justicia. Tomás había perdido todo, pero Valeria lo había ganado todo. Y esa era la única venganza que importaba. Vivir bien, amar profundamente y ser feliz sin él.
La vida que él intentó robar floreció sin él, más brillante, más fuerte, más hermosa de lo que jamás habría sido con él. Y ese era el castigo más grande que podía existir. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.